¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Aquí Pascual de nuevo con un vídeo sobre ventas, y en el vídeo de hoy os voy a explicar lo que es la estructura SPIN con la que va a poder cerrar el doble de ventas. Os voy a explicar en detalle en qué consiste esta estructura, porque me parece que es una forma de organizar tu llamada de venta muy buena y por qué es importante tener una estructura como esta y cómo os puede ayudar a vender mucho más y con mucha más facilidad. Así que nada, sin más preámbulo me voy a hacer pequeñito y os voy a explicar un poquito en detalle. Lo primero que os quiero comentar, chicos, es por qué es importante tener una estructura en una llamada de venta, ¿vale? Es importante también entender que cuando hablo de estructura no estoy hablando de guión. Yo he tenido alguna llamada de venta con gente cuando he pensado en comprar productos o servicios y he visto que muchas veces la gente con la que estoy hablando tiene el guión en una parte de la pantalla y está constantemente mirando. Tenéis que tener una llamada de venta en las que la gente sienta que la estáis escuchando. Entonces, esta estructura o esta forma de organizar la llamada es una cosa que tenéis que tener interiorizada. No hace falta que tengáis el guión delante, ¿vale? Entonces, no es un guión lo que estamos buscando, es una estructura. Al final, la conversación de ventas no es más que una conversación entre dos personas. Una persona que tiene un problema y una persona que potencialmente tiene una solución a ese problema, que en este caso eres tú como vendedor. Entonces, la conversación evidentemente tiene que verse natural, la persona que está hablando contigo tiene que sentirte escuchada y aunque tú tienes que tener esa estructura en tu cabeza, es importante que, pues que la persona no sienta que estás pensando más en la estructura o en el guión que en escucharle, ¿vale? Entonces por eso que hago esa distinción entre guión y estructura. Antes de hacer la oferta, como comento aquí, en caso de que pueda ayudar al prospecto que venga a hablar contigo, es importante tener información. Y una buena forma de capturar toda esa información es tener esa estructura, porque con esa estructura lo que te va a permitir es no voy a ir a la parte de la oferta en esta conversación hasta que no sienta que todos estos puntos que quiero tratar estén tratados. Entonces, de esa manera, al tener una estructura, te va a ayudar a captar toda esa información que necesitas tener y el estar seguro de que antes de hacer esa oferta has cumplido con esos requerimientos. ¿Vale? El tener una buena estructura de venta, en este caso lo que te va a permitir es que muchas objeciones que aparecerían en situaciones en las que no has tenido esa estructura no aparezcan. O que en el caso de que aparezcan, sea mucho más fácil para ti el poder resolver esas objeciones con la información que el prospecto te ha facilitado en la conversación que has tenido con él antes de hacer la oferta. Entonces esto es muy importante y es uno de los motivos por los que es importante tener esa estructura. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste la estructura SPIN? ¿Vale? La estructura SPIN viene de la sigla de SPIN, que básicamente tienen que ver con situación, situation, P o P de problem, I de implications, implicación en español, y luego la N que es de need payoff, que básicamente significa cuáles serían las consecuencias de resolver el problema, ¿no? Cómo cambiar la vida o el negocio del prospecto con el que está hablando en caso de que el problema que te ha venido a contar estuviera resuelto. Entonces, esa es un poco la estructura. Entonces, con la parte de la S, ¿no? Situación actual. ¿Cuál es el contexto del prospecto? ¿En qué situación se encuentra? ¿Por qué tiene este problema? ¿Cuánto tiempo lleva enfrentando el problema? ¿No? La parte de situación y de problema y obstáculos se suelen unir bastante, ¿no? Entonces, la situación primera actual es contexto del prospecto, ¿vale? Luego en el segundo punto tienes la parte de problema. ¿Cuál es ese problema? Tiempo que lleva enfrentándolo, en qué consiste el problema. Esta parte de la conversación es importante que profundice en cuál es el problema, en qué consiste, cómo está afectando al negocio, cómo está afectando a la vida de la persona, ¿no? Dependiendo de lo que estéis vendiendo. La tercera parte, que es probablemente la más importante, es las implicaciones del problema. Aquí lo que tenéis que centraros es cuáles son las consecuencias que está teniendo este problema para la persona en su vida, ¿no? Pues por ejemplo, si tiene un negocio que no está funcionando, ¿cuáles son las implicaciones de que el negocio no funcione, ¿no? Pues que a lo mejor no genera dinero, que le está poniendo en una situación de riesgo, etcétera. Si es un problema a lo mejor de vida, vamos a decir que no encuentra un trabajo que le guste o que está en un trabajo que no le guste y no sabe cómo salir de esa situación, pues cuáles son los efectos que tiene para él el encontrarse en esa situación, el estar en un trabajo que no le guste, o si está en baja forma y tiene panza, por ejemplo, y soy entrenador online y queréis venderle un programa de entrenamiento, ¿cuáles son las consecuencias de tener esa barriga grande? El no sentirse confiado, el no conocer chicas, el no ligar, el no tener confianza en sí mismo, etcétera, etcétera. Aquí es donde está la parte gorda de la llamada, ¿no? Porque realmente las personas que van a comprar tu servicio lo van a comprar cuando sean conscientes de cuáles son esas implicaciones. Es importante que tú en esa conversación de venta que te das con el prospecto profundices en esas implicaciones, porque al final ese dolor, esas consecuencias, lo que es la vida de la persona, son lo que realmente le va a llevar a actuar y potencialmente a comprar tu producto o servicio. Entonces, esto es importante que hagáis la distinción y por eso hablo de que, por ejemplo, si estáis vendiendo una solución a un problema de negocio,
las implicaciones no son las implicaciones que tiene ese problema en el negocio en sí, sino las implicaciones que tiene para la persona fuera del negocio. Si tú tienes un negocio y el negocio no va bien porque no vendes, por ejemplo, las implicaciones no son que no vendes, las implicaciones son que no haces dinero, las implicaciones son que a lo mejor tienes que despedir a la gente, las implicaciones son que a lo mejor tienes que cerrar el negocio, que tienes que dejar ese trabajo, que no te puedes ir de vacaciones porque no generas suficiente dinero. Esas son las implicaciones, ahí es donde está realmente el dolor. Y esa es la parte en la que tenéis que profundizar lo más posible. Esta forma, o la mejor forma de profundizar en esto es preguntar a la gente, ¿no? Pues, ¿cómo te está afectando esto? ¿Qué consecuencias crees que está teniendo esto para ti? ¿Qué crees que puede pasar si este problema no se soluciona? ¿No? Ese tipo de preguntas son muy buenas hacerlas y vas a poder descubrir cuáles son esas implicaciones. Y luego el cuarto punto es el del need payoff, ¿no? Que básicamente significa cuáles serán las consecuencias de resolverlo, ¿no? Hemos tenido como la parte de la venta siempre tiene que haber como una parte de infierno, ¿no? De esa situación jodida en la que el prospecto se encuentra, y luego tienes la parte de cielo, que es cómo cambiaría su vida, cómo cambiaría la situación si ese problema se resolviera. Eso es importante también que el prospecto lo vea, ¿no? El punto es que tiene que verlo lo suficientemente lejos, esa solución tiene que verla lo suficientemente lejos de él como para sentir que no la puede resolver por sí mismo, pero no lo suficientemente lejos como para que vea imposible que se resuelva, tanto con tu ayuda como sin ella. Entonces, tienes que estar en ese sweet spot, en ese punto dulce en el que la persona entienda que es un problema, que está jodido, que no lo puede resolver por su cuenta, pero que el problema se puede resolver. Tiene que tener esperanza de que se puede solucionar. Entonces, en esta parte del need payoff, lo que tenéis que intentar profundizar es qué pasa si lo resuelves. Cómo cambia tu vida, que imagine esa situación. Tienes que hacerle ver que lo imagine, ¿no? Tienes que hacerle preguntas como, entonces, fulanito, si este problema se resolviera, ¿tú cómo crees que te sentirías? ¿No? Puedes preguntar también sobre cuáles serían las situaciones ideales si empiezan a trabajar contigo. Imagínate que le estás vendiendo un programa de entrenamiento, ¿no? Vale, entonces, fulanito, vamos a decir que tú te apuntas a trabajar conmigo como entrenador online, ¿no? ¿Cuál sería la situación ideal para ti de aquí a 3 meses vista? ¿O cuál sería la situación con la que tú te encontrarías satisfecho de aquí a 3 meses? Ellos tienen que imaginar cuál sería esa situación y de esa manera puedes también tú tener una idea de cuáles son las expectativas que tienen de tu servicio para que cuando hagas la oferta puedas incluso mejorar esas perspectivas. O si a lo mejor tiene unas perspectivas o unas expectativas muy altas, bajarle un poco a la tierra y hacerles ver que a lo mejor en ese tiempo o en ese espacio o digamos como resultado de comprar tu producto o servicio, a lo mejor no le puedes llevar a ese destino que ellos están imaginando, pero les puedes hacer avanzar mucho, ¿vale? Entonces, esta es básicamente la estructura SPIN y por eso digo que es muy importante. Situación actual, problema y obstáculo que está enfrentando, es importante que la persona admita que tiene ese problema, cuáles son las implicaciones del problema, el dolor que le está causando a nivel personal esta situación que están enfrentando y cuál sería la situación, cómo cambiarían las cosas si este problema se resolviera, potencialmente con tu ayuda. El puente del spin o de la estructura de spin a la oferta. Esto es muy importante también, ¿no? Es como una vez que has coleccionado toda esa información y que has pasado por esa fase de situación, problema, implicaciones y cómo cambiaría la cosa si ese problema se solucionara, tienes que pasar a la oferta, ¿vale? Entonces, una vez que hayas conseguido seguir esa estructura y que hayas coleccionado toda esa información que necesitas, es momento de presentar la oferta. Hay varias cosas que es importante que sepas o que el prospecto te haya dicho antes de hacer la oferta para evitar objeciones futuras una vez que esa oferta se haya hecho. ¿Cuáles son las cosas que el prospecto tiene que decir, que tiene que verbalizar antes de que tú hagas la oferta? Primero, que tiene un problema. Una persona que no haya dicho o que no haya admitido que tiene un problema no te va a comprar nada, porque si no siente que tiene un problema, entonces ¿para qué va a querer comprarte una solución? Entonces, es importante que la persona diga que tiene el problema. Segundo, tiene que haberte contado cuáles son las consecuencias de no resolverlo. O sea, él te tiene que haber dicho que el no resolverlo y no resolverlo ahora va a tener unas consecuencias, porque si no tiene consecuencias el no actuar, la persona no se va a ver forzada a actuar y por tanto no te va a comprar. Entonces esto también tiene que decirlo. Tercero, es un buen momento para resolverlo ahora. Esto lo puedes preguntar. Vale, entonces cuando te cuente, por ejemplo, cómo de jodido está, tú le puedes preguntar, vale, ¿y sientes que es un buen momento ahora para salir de esta situación? Y él te va a decir sí. Y ahí le puedes preguntar, ¿por qué crees esto? ¿Por qué crees que es un buen momento? Y que la gente te explique, que el prospecto te explique por qué es un buen momento. Porque luego cuando toque hacer la oferta, si te ha explicado que es un buen momento para hacerlo, no te va a decir que ahora que no quiere hacerlo. Entonces es una forma de evitar que esa objeción salga en el futuro. Otro punto importante que tiene que verbalizar el prospecto, que no sabe cómo resolverlo por su cuenta o que tardaría demasiado. Si la persona no te ha verbalizado que no es capaz de resolverlo por su cuenta, nunca va a comprar tu ayuda.
Una persona que piensa que lo puede resolver por su cuenta en un tiempo prudente no va a comprar tu ayuda para llegar más rápido, normalmente. Entonces tiene que verbalizar que no lo puede resolver por su cuenta o que tardaría mucho más tiempo del que es necesario. Y luego, por supuesto, tiene que decir que le gustaría que tú le ayudases a resolverlo. Esto lo puedes hacer preguntándolo directamente. Yo lo suelo preguntar en muchas de mis llamadas. Una vez que me han contado todo o que me están hablando de cómo de jodida está la situación y ya le he preguntado cómo sería la situación para ellos en caso de que esto se resolviera, les pregunto, ¿te gustaría que te ayudáramos a resolverlo, fulanito? Y normalmente dicen sí, o sí, cuéntame más, o lo que sea. Entonces ya, vale, pues te cuento. Entonces eso es importante antes de hacer la oferta. ¿Cómo hacer la transición a la venta? ¿Vale? Una vez que te hayan contado todo, que hayas, digamos, coleccionado toda esa información, yo normalmente lo que suelo utilizar es estas frases que vais a ver aquí. Primero, vale, fulanito, llevamos 30 minutos hablando. Siento que después de estos minutos tengo la información necesaria. Te cuento cuál es mi diagnóstico. Entonces le cuenta. En ese diagnóstico básicamente lo que le va a decir es, va a analizar la situación, le va a repetir lo que él ya te haya contado. Entonces, ok, vamos a decir que a una persona que quiere perder peso y lleva mucho tiempo intentándolo y no sabe cómo. Vale, entonces mi diagnóstico es, llevas años tratando de ponerte en forma, no has sido capaz de conseguirlo con éxito. Dices que tienes problemas porque la nutrición es muy deficitaria y no sabes cómo entrenar. Y sientes que necesitas ayuda para resolverlo. Y las consecuencias de no haberlo resuelto son que te ves mal, que no te sientes seguro, que te está afectando a tu relación con tu pareja, etcétera, etcétera. ¿Correcto? La persona, si ha hecho esa recapitulación de manera correcta, te va a decir sí. Vale, entonces una vez que te diga sí y le hayas contado exactamente eso, tu objetivo es que el obstáculo para llegar a este es y las consecuencias son Z y le digas es correcto y te diga sí, entonces le preguntas, ¿qué te ha impedido llegar a este objetivo por tu cuenta? Sin ayuda. Ahí es donde va a decirte, pues me lo ha impedido esto. Entonces ya afirma ahí que necesita ayuda. Vale, ¿te gustaría que te ayudara o te explicase cómo te puedo ayudar con esto? Te va a decir sí. Y ahí haces la oferta. Ahí explica exactamente cómo le puedes ayudar. Haces la oferta y luego responde las preguntas, ¿vale? Que tenga. Importante que la oferta sea sencilla de entender y no entres tanto en el cómo. El prospecto tiene que ver claro el ir del punto A al punto B. No expliques los detalles ni la casuística de cómo le vas a llevar al destino. Si entras en detalles te vas a meter en un lío del que va a ser muy difícil salir. Cuanto más entres en detalles, más preguntas te va a hacer y más fácil va a ser que luego salgan objeciones en esa parte. Entonces trata de hacer la oferta, explicar cómo vas a solucionar el problema para el prospecto de la manera más sencilla y clara posible. Y luego si te tiene que hacer preguntas, se las responde. Vas a estar respondiendo preguntas todo el tiempo. Nunca digas el precio de la oferta hasta que ellos te pregunten, que te van a preguntar, ¿vale? Entonces, ¿tienes alguna pregunta más? No, creo que ya está todo. Ok, ¿te quieres apuntar o quieres empezar? Entonces te van a decir, vale, ¿cuál sería el precio? Entonces, cuando te pregunten cuál es el precio, entonces les dices la inversión requerida para llevarte a este destino o para cumplir este objetivo del que hemos estado hablando, fulanito, son 2.500 euros. Y te callas. Te callas. Entonces la persona va a empezar a hablar. No interrumpa bajo ningún concepto este proceso mental. Dices, el precio son, pum, lo dices y te callas. Y hasta que no te pregunte algo, no hables. Te callas. Y si tienes que estar callado un minuto, te callas un minuto. ¿Vale? El punto es, una vez que hagas la oferta, la persona va a decir, pum, de repente le va a llegar la información y se va a poner a pensar, vale, llevo mucho tiempo con este problema, pero es que esto, 2.000 euros, que es bastante caro y no sé, y esto entonces se va a poner a pensar y va a tener que hacer sus conjeturas. No interrumpa bajo ningún concepto ese proceso mental de reflexión. Deja que la persona piense y luego te va a hacer preguntas. Y cuando te hagan preguntas, responde. Y luego, por supuesto, si vienen las objeciones, pues vendrán. ¿Vale? Así que el tema de las objeciones ya lo trataré en otro vídeo porque es un tema que da para mucho, ¿vale? Pero bueno, esta es la estructura que os he comentado, la de SPIN, situación, problema, implicaciones, consecuencias de resolver el problema. Una estructura muy buena que si utilizáis vuestra llamada de venta os va a dar la oportunidad de coleccionar toda esa información y luego plantear la fase de la oferta con mucha más facilidad y vais a poder evitar también muchas objeciones que de otra forma tendríais si no sois capaces de coleccionar esa información de la manera correcta. Así que espero que haya sido útil. Por supuesto, dejarme un like si os ha gustado el vídeo. Si queréis hacerme alguna sugerencia sobre otro tema que queréis que trate, sobre ventas, sobre lo que sea, dejádmelo en los comentarios. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal. Y si no me seguís en Instagram, podéis seguirme @pascuvargas, ¿vale? Así que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Pum!